Hola, bienvenidos a Museo Somaya, Fundación Carlos Slim. Es un gusto recibirlos en este taller que se llama ¿Cómo llegó este plato a mi mesa? Y bueno, este título es una pregunta que parecerá de repente como un poco obvia tal vez, o pues alguien preparó el plato, tal vez yo preparé lo que comí, tal vez lo preparó algún familiar, en fin, pero normalmente hay toda una historia detrás de cada uno de esos platillos, detrás de cada una de esas bebidas. Igual que como sucede con tantas cosas en la sociedad en la que vivimos hoy en día, pues una cuestión muy cotidiana, muy inmediata, puede estar relacionado con miles de personas, con cientos de personas, en fin, llegar a lugares que tal vez no nos imaginamos. Muchas veces hay cosas que simplemente llegan a nuestra mesa o a nuestras manos y sucede eso, no sabemos exactamente de dónde viene. En este taller vamos a realizar una composición o una serie de composiciones para tratar de explorar eso. ¿Qué hay detrás de eso, de algo tan inmediato, de algo tan cotidiano como un desayuno? Y esto, bueno, viene a colación justamente porque hay toda una serie de trabajos justamente detrás de ellos. Y son trabajos que tal vez no vemos o que tal vez estamos un poco conscientes de ellos, pero no sabemos exactamente qué es todo lo que implican. Y probablemente esos trabajos a su vez dependen de otras actividades, y así trabajadores, campesinos, obreros, en fin, todas estas personas hacen su trabajo también gracias al trabajo de alguien más. Entonces terminamos con una red muy amplia y muy compleja de actividades, y eso es lo que hay que explorar, es lo que vamos a estar investigando el día de hoy. Y también vale la pena reflexionar aquí un poco sobre la importancia que justamente le llegamos a dar a todos estos trabajos, o incluso si se las damos. Normalmente cuando hablamos de trabajos importantes, se vienen tal vez una serie de profesiones a la mente, y efectivamente son importantes, ¿no? Pensemos, tal vez todos estamos de acuerdo en el papel importante que tienen los médicos en nuestra sociedad, pero no por ello tampoco hay que dejar pasar todas estas otras actividades, todos estos otros trabajos que hay detrás. Entonces, bueno, vamos a comenzar, y para iniciar vamos a tomar un pedazo de papel, puede ser media carta, vamos a tomar un lápiz o una pluma, lo que ustedes deseen, y vamos a anotar en el centro ese platillo que tal vez desayunamos en la mañana, eso que comemos normalmente. Y bueno, en mi caso, el día de hoy tomé un café por la mañana, y eso es lo que voy a estar colocando en el centro. Y entonces, ahora pensemos, ¿qué es, pues, qué es lo que tuvo que ocurrir justamente para que yo pudiera preparar mi taza de café? Pues, lo que hice primero, bueno, fue comprar el café, y eso lo hice en un expendio que está muy cerca de mi casa. Entonces, ese sería, pues, el ingrediente principal, y tenemos entonces, ¿qué trabajo era? El vendedor de café. Y bueno, él realiza también otras actividades, además de vender café. Prepara bebidas a base de café, a base de chocolate, algunos platos también, ¿no? Cuernitos que se comen ahí. Pero él no necesariamente plantó el café, ¿no? No necesariamente él cultivó los granos de café, y eso nos lleva un paso atrás, ¿no? De dónde él consiguió el café que luego me vendió. Y esto probablemente lo hizo, pues, un agricultor, ¿no? Un agricultor específicamente de café. Entonces tenemos aquí ya, de hecho, estos pasos, ¿no? De qué es lo que ocurrió hacia atrás y las personas que lo hicieron, ¿no? Entonces tenemos todo este camino. Ahora bien, justamente vamos a hacer estas representaciones de estos pasos, pero antes de hacerlo hay que pensar un poco, ¿no?
Bueno, ¿qué son los instrumentos de trabajo de cada una de estas personas? Eh, ¿Cuáles, dónde realizan normalmente esta actividad? Y esto es relativamente sencillo de responder, por ejemplo, con el primero, con el vendedor de café que yo conozco directamente. Bueno, sé que él lo hace en este expendio, en su tienda, bueno, su expendio café. Sé que utiliza, por ejemplo, básculas, por ejemplo, para pesar el café. Hay también costales. Tiene también estas máquinas para tostar el café. El café que le llega de un color distinto, con cierto tiempo que estuvo creciendo en los árboles y que lo cultivaron, y luego lo ponen estas máquinas para tostarlo y que agarre el color y el sabor que finalmente me da. Entonces también hay unas máquinas y están también las moliendas que utiliza, además de pues todos esos otros instrumentos que utilizan, ¿no?, para las cafeteras y demás para ya prepararlo. Y bueno, yo lo recuerdo normalmente que siempre tiene pues una muy buena actitud, es una persona muy alegre que está dispuesto a platicar también con sus clientes, que no sucede normalmente con todos los vendedores de café que he conocido. Pero él, como les decía, bueno, lo debe de comprar en otro lado. Y el café que él me vende viene normalmente de Chiapas. Entonces, pues eso nos lleva a otro lugar y con los agricultores, pues trabajan en un lugar lleno de árboles. Tienen que cuidar justamente los árboles de café, cosechar los granos. Es un trabajo pues tal vez más pesado si no estamos acostumbrados al trabajo físico. Si lo estamos, tal vez sea de lo más común. Es algo que también hay que pensar. Y yo directamente pues no conozco a alguien que se dedique específicamente a eso, pero bueno, me imagino que es como un trabajo que se realiza al sol. Me han contado justamente de otros lugares que tratan de protegerse del sol con sombreros o con camisas de manga larga para que pues no los lastime tanto el sol. Entonces vamos a tener esto justamente como guía para realizar nuestra composición. Y en este caso, bueno, yo ya me adelanté y la primera composición que realicé es esta de la taza de café, ¿no?, que va a ser nuestro punto de partida. Entonces tenemos aquí la taza de café en una mesa, como sería donde la tomé el día de hoy, y nada más vamos a agregarle algo que también hace falta, que es la cafetera en la que preparé eso. Aquí ya tenía un recorte. Ustedes pueden utilizar la técnica que deseen para realizarlo. Yo para hacer esto, bueno, estoy haciendo un collage utilizando distintos materiales, pero ustedes pueden hacerlo con colores únicamente, plumones, pintura al óleo. Es decir, lo que más les guste, con lo que más se sientan cómodos, pueden hacerlo de esa manera. Y vamos nada más aquí a completarlo. Lo colocamos bien. Entonces, bueno, ya tenemos la composición inicial, ¿no? Tenemos el café y la cafetera en la que preparamos ese café. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sigue? El expendio de café o el café donde lo compro. Entonces, aquí ya tenemos, me adelanté, ya tenemos algo preparado. Aquí está el vendedor de café, Miguel se llamará en esta ocasión, con bueno, los distintos cafés que llega a vender y las máquinas para molerlo. Entonces, este es el espacio donde él normalmente trabaja. Y finalmente, bueno, llegamos a otro, que también ya me adelanté un poco aquí, dibujando los cafetales, ¿no?, estos árboles, pero falta todavía agregar algunos elementos. Entonces, encontré justamente una imagen para este collage que vamos a agregar aquí de un hombre
eh, que trabaja en el campo. Podemos imaginarlo. Entonces el café también, bueno, crece nada más crece bien a partir de cierta altura. Tiene sus orígenes en Etiopía, cosas que he aprendido porque me gusta bastante, pero bueno, eso implica también que no hay tantos lugares, también en todo el mundo no se puede cultivar exactamente en todos los lugares, y en México hay un par de lugares, como les decía, Miguel lo consigue en Chiapas. Y para completar aquí, bueno, vamos a agregar los frutos del café, que pueden ser como verdes, también rojizos después de cierto tiempo, parecen unas cerezas, que eso es lo que tienen que cultivar. Son círculos, son esféricos. Y pensemos también aquí, ¿no? Bueno, aquí ya Miguel quedó retratado con las máquinas para moler café, pero pudo haber quedado retratado también con una báscula, una balanza. Bueno, aquí hay unas balanzas ya con café, o con una taza, pudo haber sido platicando. Aquí lo puse como cuando está. Y de este lado de los cafetales, bueno, elegí representar los árboles específicamente como ese contexto, pero bueno, con el agricultor sentado, tomando un descanso en ese momento. Entonces, bueno, ya tenemos aquí los árboles antes de que antes de que cultiven todos los frutos, y con otro señor que podríamos llamarlo, si él se llama Miguel, tal vez él se llame Juan, para aquí preparar todo esto. Y finalmente, bueno, aquí pues cómo se relaciona una cosa con otra es bastante directa, ¿no? El café lo obtuve en el expendio y el expendio lo obtuvo directamente del productor. Pero vamos a hacer esa relación aún más visible tomando un pedazo de estambre. Esto también, bueno, si ustedes desean, pueden hacer toda esta composición o estas composiciones en una sola cartulina o en un lienzo, lo que ustedes elijan. Yo aquí, bueno, decidí hacer por separado, pero vamos a mostrar con estos hilos cómo pasamos de una parte a otra. Y de esta manera, bueno, también nos invita un poco a pensar tal vez de dónde vienen cada una de estas cosas y los distintos caminos. Pensemos simplemente si yo comprara el café en un supermercado, este esquema se vería totalmente diferente. Habría otras personas involucradas, quienes acomodan todos los productos en los anaqueles, quien distribuye el café, tal vez algún almacén donde se guarda por cierto tiempo, donde procesan todos los granos antes de que llegue. En fin, cada caso va teniendo tal vez su propia historia. Y si hacemos esto con más personas, ¿no? Y con otros platillos, pues tal vez podamos encontrar que hay conexiones o puntos en común, pero también puede suceder que pues encontremos que estas redes son mucho más amplias de lo que nos imaginábamos en un primer momento. Los invito, bueno, también a pensarlo con otras actividades, no necesariamente con lo que desayunamos, puede ser, no sé, con las mismas actividades diarias. Si salen en bicicleta los fines de semana, tal vez, ¿cuáles son todos esos trabajos que les permiten a ustedes salir a pasear y andar en bicicleta un fin de semana o entre semana? Y en fin, así podemos ir explorando pues cómo estamos relacionados gracias al trabajo de innumerables personas y valorar también lo que cada uno de ellos hacen. Muchas gracias por su atención y compártanos los resultados de este taller en las redes sociales del museo @elmuseosumaya. Muchas gracias y hasta luego.